A la condición humana la caracterizan dos componentes sustanciales. Uno es la capacidad de transformar a la naturaleza. La piedra con la que alguna vez el más antiguo de nuestros antepasados se enfrentó a un animal que biológicamente era más fuerte que él, fue el instrumento, la tecnología mediante la cual él logró prevalecer sobre ese otro ser vivo más fuerte que él. La tecnología, la ciencia, que se derivan del proceso de experimentación entre tal o cual, entre la que resulta más eficiente a la producción y reproducción de las condiciones de vida del fenómeno humano, forma, por lo tanto, parte sustancial de su existencia. Todos aquellos que quieran contraponer la ciencia y la técnica a la espiritualidad, por lo tanto, incurren en una vulgarización que en general representa intereses, reproduce intereses. El discurso contra la ciencia o contra la técnica es un discurso ideológico detrás del cual hay intereses. Observen ustedes un fenómeno que se está dando actualmente. Hay mucha gente que habla de enlentecimiento. Dice que hay que enlentecer la economía porque, en caso contrario, vamos a llegar a un punto de inflexión en relación a la cuestión ambiental. Pero no dicen, quienes hablan de enlentecimiento, que tal cosa solo puede lograrse si la humanidad empieza a pensarse como humanidad. Porque si hay competencia entre unidades singulares, Estados Unidos-China, ni Estados Unidos ni China va a enlentecer su economía porque hay una competencia por la hegemonía en el establecimiento de las reglas del juego, por ejemplo, del comercio mundial. Así que tal enlentecimiento no se va a producir, salvo que la humanidad comience a pensarse como humanidad. Y para hacerlo es necesario perfeccionar nuestra capacidad científica de interpretar al fenómeno de la condición humana. Eso vamos a hacer en este un poco denso programa del Templo del Futuro. Cuando ustedes escuchen a alguien contraponer ciencia y cultura, o lo que llaman las ciencias del espíritu, versus las ciencias sobre las cuales se fundamenta y se basa la producción de tecnología, adviertan, pongan una luz amarilla, porque hay contenido ideológico detrás de esa contraposición. El ser humano es, al mismo tiempo, tecnología y cultura. Quienes lo intentan disociar, como por ejemplo los neofascistas o los negacionistas, lo hacen por algún interés. El profesor Roberto Marcarián, en primer lugar, me alegra mucho tenerlo en el Templo del Futuro, y para no perder tiempo, ya que la introducción fue un poco provocativa, empecemos por ahí. ¿Por qué hay grupos de privilegio de la sociedad que le tienen miedo a la ciencia? Yo creo que se debe a que la visión científica objetiva, en consideración histórica, porque la objetividad a lo largo del desarrollo de la humanidad ha ido cambiando, claro. Es de cualquier manera una visión en la cual los problemas ideológicos se ven más desde afuera y se combina una necesidad de ver a la naturaleza y a los seres humanos dentro de ella como parte de un proceso natural que hay que tratar de entender y que en definitiva siempre es inentendible en la medida que vamos a seguir profundizando en su conocimiento. Cuando dije, vamos a entrevistar a Marcarián,
Lo hice a partir del placer con el que leí una entrevista que le hizo Raúl Feldman en Contratapa, la separata cultural de Hoy Press. Y usted allí hace énfasis en la importancia revolucionaria que tuvo el esfuerzo de lo que se podría llamar la filosofía físico-matemática de la naturaleza, y habla de Copérnico y de Newton. A mí me gustaría compartir esa reflexión ahora en televisión. Muy bien. Está claro que ese proceso es asociable al comienzo del capitalismo. Los estudios que hay sobre la relación entre Newton y el desarrollo de la economía inglesa del siglo XVII, XVIII son muy precisos y claros. El hecho de que Newton lograra combinar los estudios que se habían hecho en el continente, en particular en Dinamarca, en Alemania, en Polonia, esos nombres que se excedieron, Copérnico, Tycho Brahe, muestran que efectivamente el tratar de entender la mecánica de la naturaleza, llamémosle así, a lo que... A las leyes generales. Exactamente. Que es a cierta regularidad que es constatable en el tiempo. Exactamente. Y el hecho de que se lograra relacionar las mareas, el movimiento de la luna, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, comprender las estaciones por el eje, porque el eje de la Tierra está torcido en relación con el plano en el que se mueve la Tierra, etcétera, fue una explosión de visión, de entender el mundo en su forma más acabada, de la cual muchas veces se ha tomado más bien el problema del combate a las visiones del cristianismo de esa época, más que el carácter propiamente revolucionario de la visión. El hecho de que la Iglesia persiguiera a Galileo y a Eppur se muove, que no sé cómo se dice correctamente en italiano. Creo que dominó sobre este asunto, sobre la parte positiva, digamos, no la parte negativa, y yo creo que es incontrastable, de que más allá de que pautó el modo de pensar la ciencia durante muchos siglos, y ahora uno podría decir que es excesivamente mecanicista, determinística, está claro que para la humanidad fue un salto brutal, que por ejemplo las culturas orientales no tuvieron, porque los chinos, los japoneses, los coreanos no tuvieron una visión de ese tipo que consolidó el poder de Occidente en ese plano, que esto hay que destacarlo, ¿no? Distinto a lo que pasa en China ahora, obviamente. Naturalmente, lo que muestra que el conocimiento puede darse de modo desigual. En algunos periodos históricos, una sociedad puede, por razones de diversa naturaleza, en este caso obviamente influyó la concepción de la acción del mundo grecolatino en el resultado de la evolución de la ciencia en lo que luego sería Occidente, y esa cosa muy contemplativa de la filosofía oriental determinó un cierto enlentecimiento en el desarrollo científico-técnico de Oriente. Y este es un tema de primerísima actualidad, porque parece que las sociedades orientales encontraron el modo de superar aquellas condicionantes histórico-culturales que las limitaban en su desarrollo. Pero yo quiero... Hay una cosa más que quizá valga la pena observar sobre este fenómeno, y es que desde el punto de vista de la percepción humana de los seres humanos, vuelvo a lo del día y la noche, por ejemplo, quien se mueve es el sol, no cabe la menor duda. Uno está parado acá, uno es egocéntrico en el sentido de verse como el que está observando, y el lograr convencer desde pequeño a los niños de que el que se mueve es la Tierra alrededor del Sol, y el convencimiento que Newton, Galileo, etcétera, consolidaron en este proceso, es decididamente un gran avance, porque en algún sentido es anti-intuitivo. Intuitivo, claro. Es anti. Sin embargo, nadie duda ahora de que es así. ¿Y por qué? Porque efectivamente la constatación de que la regularidad de las estaciones por un lado, del día y la noche por otro, para tomar dos ejemplos sencillos, es una constatación sólida, que hace que los seres humanos que piensan lo contrario, que consideran unos que la Tierra es plana, otros que el Sol se mueve alrededor de nosotros, y un montón de cosas que andan circulando por ahí ideologizadas. El creacionismo en Estados Unidos, que tiene una increíble vigencia. Exactamente. Sí. No tan increíble, porque hay causas que lo explican. El poder de la ciencia que logra penetrar, por suerte, en el conocimiento global de la humanidad a pasos firmes. Me quería detener
Porque no quiero ir a derivaciones filosóficas de los temas que estamos tratando, simplemente porque me parece que la televisión es el espacio en donde lo que resulta conveniente es exponer la complejidad de los fenómenos para que luego aquellos en los cuales logramos despertar la curiosidad procuren ahondarla. Entonces me quería detener en un problema. Ya lo pregunté, pero voy a insistir, porque le asigno en los próximos 30 años una enorme importancia. En caso contrario vamos a tener muchos asaltos al Coliseo, muchos incendios del Reichstag y episodios catastróficos para la humanidad. La ciencia, y usted lo anunciaba, tiene un componente universal. Cuando comparábamos por qué hubo en un momento desarrollo desigual en la ciencia occidental, pero al final de cuentas la ciencia llegó a equiparar sus conocimientos a partir de resultados teóricos, experimentales, estábamos hablando de la humanidad. Con su proceso de desarrollo desigual, en unos, pero de la humanidad. La ciencia es lo más antinacionalista del universo, para decirlo un poco en broma, en cierto sentido, ¿no? Tal cual. Es más, comparando con los procesos en Oriente, efectivamente, desde el año 1400 al comienzo de la China popular, hubo dos dinastías que a lo largo de esos centenares de años estuvieron totalmente cerradas o se abrieron a que entrara aire fresco, en un caso traído por los monjes que iban a catequizar, y posteriormente el proceso que ahora empezado hace 60 o 70 años, está avanzando en este momento, que muestran que el encerramiento, ahí viene lo de la universalidad, le trajo atraso a un modo de pensar distinto que tiene sus inmensas virtudes, porque nadie se va a poner a decir que Confucio trajo el atraso pero a China. Por supuesto que no, pero era un mundo que estaba encerrado en sí mismo, durante dos periodos, tuvo vaivenes. Yo sé. Incluso hubo algunos emperadores que intentaron desarrollar las técnicas navieras, por ejemplo, porque observaban que había otras civilizaciones que a partir del desarrollo de las comunicaciones estaban desarrollando el comercio, expandiéndose, superando las cosas tribales, ¿no? La centralidad del Sol en el sistema planetario fue reconocida en la ciencia china relativamente recientemente, centenares de años después a lo que estábamos hablando antes con Copérnico, Tycho Brahe, Newton y Galileo. En serio, es una cosa muy sorprendente que se hayan sobrepuesto a esas carencias y hayan logrado avanzar tan rápidamente como lo están haciendo ahora. Me da la impresión que lograron este ímpetu, este dinamismo transformador, precisamente porque lograron salir de las composiciones ideológicas dogmáticas y recuperaron lo mejor del pensamiento dialéctico que la propia filosofía china contiene, incorporándole a Marx. Este es un fenómeno que va a ser muy relevante en los próximos años, porque va a desafiar a ciertas élites occidentales que habían considerado un buen muerto a Marx, ¿no? Eso me lleva a una cosa que yo destaco muy fuertemente, hasta en mis clases de los primeros años de la Facultad de Ingeniería, es que el poder de la historia, el poder comprender los procesos de la humanidad en su conjunto, por un lado, o aún algunos microprocesos, pero a lo largo del tiempo, constituye un rasgo que hay que destacar muy fuertemente. En política también, eso ha sido recientemente destacado por algunos historiadores uruguayos, pero en ciencia también. O sea que la ciencia entendida sin historia se transforma en una cosa muerta. Por más que los avances rápidos de estos tiempos, puede que alguien diga, no, todo se inventó hace 10 años para acá. Pero la humanidad no evolucionó en 10 años para acá, evolucionó hasta en millones de años. Y por lo tanto ese proceso de rescate y de conformación del modo de actuar nosotros, creo que los científicos tenemos que destacarlo fuertemente, tenemos que luchar por eso. Y en suma tiene relación con el problema histórico entre subjetividad y objetividad. Es decir, la subjetividad no puede ver más que a corto plazo. La subjetividad de cada individuo aislado.
Pero los procesos humanos no se desarrollan en el corto plazo, se desarrollan en muy largo plazo, evolucionan dialécticamente, tienen influencia de la naturaleza, influencia de la propia actividad práctica del hombre, que es la que lo constituye. A mí me molesta mucho esa cosa neofascista de la crítica de la técnica y la sublimación de lo que ellos llaman las ciencias del espíritu, que es muy raro, ¿no? Porque después son antihumanistas, sí. Es decir, son capaces de aniquilar al otro. Sí. Es muy raro ese fenómeno de crítica de la técnica, pero cuando necesitan armas y bomba atómica para aniquilar al otro, recurren a la técnica. Y es muy importante analizar en profundidad ese fenómeno. Por eso, además de agradecerle que haya tenido la generosidad de venir a este estudio de televisión, le quería formular la última pregunta. La quiero hacer con mucha delicadeza. Usted es un hombre de muchos años. 74 exactamente. 74 años. Hay un momento en la vida en la que uno sabe que ya hay cosas que no va a poder hacer ni ver. Y eso impacta espiritualmente. Mucho más cuando, como en nuestro caso, sabemos que los cambios que vendrán tienen una brutal entidad. Por ejemplo, la computadora cuántica, cuando se logre desarrollar, va a tener un enorme impacto en los procesos del conocimiento humano y de la acción humana. ¿Cómo se vivencia eso? Para un hombre de la ciencia que vio y estudió la evolución y sabe que lo que viene es profundamente impactante sobre la condición humana misma. Sí, yo acá no me animo a sentirme representante de la casta de los científicos, obviamente, o de los matemáticos más restringidos. La visión de la humanidad, no, de la naturaleza, como un proceso infinito, tanto en el espacio como en el tiempo, le hace a uno aceptar, comprender que alegrarse de haber vivido la época que vivió, haberle sacado el jugo a lo que los rasgos familiares en algún caso, la sociedad obviamente en otros, le permitieron hacer, y confiar en que la humanidad va a avanzar por terrenos desconocidos ahora, pero firmes para continuar esa buena relación de los seres humanos con la naturaleza cerca con la que vivimos. Yo soy categórico en decir que creo en la infinitud del universo, creo en la finitud de los tiempos, más allá de Big Bangs y cosas de esas. Más allá de que pueda haber otro Big Bang. Sí, sí. Pero parece que si logramos la computadora cuántica, vamos a poder dejar registro biogenético de los procesos de la vida humana en la Tierra, por lo menos, como para que otras inteligencias que se desarrollen después en otro proceso de expansión del universo puedan recuperarla. Claro. Así que ya con eso es bastante, dejarles a nuestros sucesores, después de una nueva explosión, dentro de muchos millones de años, un acumulado cultural que le facilite no cometer tantos errores como cometimos nosotros. Hablando de eso, yo puedo hacer casi una broma que tiene que ver con mi oficio propiamente dicho. Yo me dedico a estudiar los movimientos desordenados. La matemática de los movimientos desordenados. La teoría del caos. La teoría del caos. Hay modelos que dicen que el sistema solar es un sistema caótico y que ahora está en un estado de estabilidad relativo y que en algún momento se va a desarmar. Se desarma que sí, que va a salir Marte para allá, la Tierra para el otro lado, pero cualquier modelo que hay de esos, que puede estar mal, porque son modelos basados en información de periodos cortos, después de todo, al lado de la evolución del universo, no hay nada, va a suceder después que el Sol se apague. O sea que nos podemos quedar tranquilos porque si desaparece la humanidad va a ser antes de que desaparezca el sistema solar, porque no vamos a tener energía de la cual vivir, porque toda la energía que tenemos en nosotros viene del Sol a la larga. A la larga que sí que hay que pudrir madera para sacar petróleo, que hay que poner paneles para generar, que hay que mover ríos para que genere energía eléctrica, etcétera, etcétera. Todo viene del Sol. Así que la humanidad va a desaparecer antes de que el sistema solar se desarme,
que es muy una broma muy de mi oficio porque tiene que ver con los modelos de los sistemas. Pero a una broma de su oficio yo puedo poner una del mío. Podemos Bueno. inventar un sol. Eso está más difícil, ¿eh? ¿No será? No, traer un sol de los muchos que hay por ahí, que se están creando, alcanzar a conocer los contenidos íntegros por los cuales el sol produce energía y luminosidad y luz y reproducirlos. Muy bien. ¿No? Hoy ya estamos no? Tenemos que descartarlo, ¿no? Pero ahora estoy preguntando seriamente. No, de ninguna manera. Ya digo, porque la infinitud del universo, la infinitud del conocimiento que se va adquiriendo de lo más chiquito y de lo más grande, estamos hablando de las dos puntas acá, la computadora cuántica de lo chiquito, el sistema solar de lo grande, y bueno, y la galaxia, hacen que uno efectivamente no tenga por qué alejarse. Eso hay que tener cuidado en la medida en que la escala de la producción científica misma es una escala humana, es una escala del momento que se está produciendo. Efectivamente. Yo podré publicar 3 artículos más en mi vida, y se acabó mi producción. Y habré publicado 40, 45 antes, pero ese es el periodo de trabajo de uno. Y por tanto hay que tener una sana vocación de ver el futuro y de trabajar por él, de inventar cosas nuevas, de descubrir detalles en lo que tenemos cerca, y a la vez poner los pies sobre la tierra para lograr cosas que son alcanzables por uno mismo y por la sociedad en la que uno vive. Por la comunidad, naturalmente. Ahí está. Margarián, le agradezco enormemente. No, gracias a ustedes. Que nos haya acompañado. La vocación por hablar de las cosas de las cuales uno entiende un poco, tantas que uno no sabe nada, también habla uno. A veces cuando habla de las que sabe, uno se siente más contento. Muchísimas gracias. Seguimos enseguida, amigos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Carpintería en maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración, trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? El 70% de los países del mundo corren riesgos de entrar en crisis permanente. Muchos de ellos, incluso, de caer en lo que los politólogos llaman estados fallidos. El de hoy no es un programa sobre geopolítica, sino sobre ciencia. Pero es importante subrayar esto, porque aquellas naciones que no dispongan, no inviertan en una comunidad científica que sea capaz de optimizar el uso de las nuevas tecnologías, es una sociedad
que se distancia todavía más de aquellas naciones que, por ejemplo, están invirtiendo miles y miles de millones para tratar de llegar a la computadora cuántica. Por eso es importante la ciencia y pensar la ciencia como un problema del desarrollo. No solo en cuanto a la ciencia básica o la ciencia aplicada inmediatamente a una innovación que permite participar del proceso de generación de lucro. No, también en la comunidad que es capaz de darle, cuando un país puede adquirir ciencia, lo ideal es que la produzca, pero cuando no la puede producir, porque nosotros, por ejemplo, Uruguay no se va a poder competir con China en la fabricación de la computadora cuántica. No podemos. Es un problema de sensatez demográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener una comunidad científica que cuando la computadora cuántica esté, sepa optimizar su uso en beneficio del proyecto y del modelo de desarrollo de la comunidad que habita en el Uruguay. Sufren muchos los científicos la dificultad que tienen las élites económicas, sobre todo para comprender esto, que no es tan difícil de comprender. En Uruguay me preguntás. En Uruguay, porque las élites económicas en el mundo no tienen problema en comprender esto. En los países más desarrollados. Claro, en los países desarrollados no tienen, y supongo que en los otros no les importa, pero me parece que en Uruguay yo creo que hay la coyuntura pandémica ha generado que no es necesario explicar un poco eso que vos empezás a decir, porque más allá de que no hagamos las vacunas, aunque podríamos hacer algunas, Sí. Tenemos que saber quién las compra, tenemos que saber de adaptar los test como hizo Moratorio, o sea... Tenemos que tener la capacidad de decidir cuál comprar, por ejemplo. Por Para ejemplo, lo cual tenemos que tener una comunidad por científica. ejemplo, para cuál comprar. Pero incluso algunas que se pueden hacer. Sabemos que hay algunas vacunas que se hacen y bueno, capaz que no estamos tan lejos, pero quiero decir, antes había que explicar, no, que fíjate que la ciencia es importante para esto. Ahora tenemos ejemplos concretos. Creo que la pandemia puso ejemplos concretos, que son como irrefutables. Decís, mira, tenemos esta gente acá que para quizás alguien de estas élites económicas o políticas hubiera estado haciendo esas cosas que hacen los científicos, ¿para qué están? Y de repente te salvan la plata, te hacen los test. Yo conozco mucha gente del sistema científico uruguayo y gente que trabajaba en ecología en Rocha, en ecología de los ambientes, usando genómica, etcétera. Se tuvo que poner a hacer test, pero estaban. Es como una reserva. Entonces, a veces las élites entienden la reserva militar, pero no entienden la reserva cultural, que significa tener un científico. Yo creo que eso ya no hay que discutirlo más. Antes, los científicos siempre estábamos con eso de no, porque fíjate que si un día... No, acá tenés ejemplos. Tengo ejemplos concretos que te puedo mostrar. Entonces, ese es un poco el tema de la ciencia. Me voy a poner en abogado del diablo, porque Dale, ¿cómo no? quiero ser muy crudo Sí. en que la gente, la mayor cantidad de gente posible, comprenda el problema. El Uruguay como nación, y por ahora como Estado, tiene algunas limitaciones. Es un país que no participa de la decisión de los precios, por ejemplo, en los que exporta su producción. Los precios en general se definen en otras naciones más desarrolladas y que mediante prácticas imperialistas o muy innovadoras en algunos momentos históricos se desarrollaron, hicieron la revolución industrial, ¿verdad? Y tuvieron naves de guerra y aviones y pudieron definir las reglas de juego. Nosotros no. Somos un país relativamente en ese sentido pequeño. Entonces hay gente que razonablemente dice, bueno, pero nosotros no podemos, como yo dije recién, no podemos competir con China. Entonces parece razonable que desde la perspectiva de este argumento, no podemos invertir en todo, ¿no? Lo voy a decir así, no podemos invertir en todo. Ese razonamiento no comprende que el acumulado de conocimientos de una sociedad es el que produce el dinamismo, finalmente. Obviamente, la inversión en aquellas áreas en las cuales podemos ser competitivos, hablando en términos de las lógicas capitalistas, que van a ser las que existan durante 30 o 40 años más, por lo menos, dicho esto un poco en broma, y bueno, sí, ¿no? La inversión, orientémosla hacia aquellas zonas en las que podemos innovar, ser más productivos, más competitivos.
Pero entendés que ahí hay me parece que eso es lo que funciona, porque no son idiotas, ¿no? Tampoco. No, pero lo que pasa es que también se ataca como una especie de hombre de paja, ¿no? Porque nadie dice invirtamos en todo, porque no hay. Yo digo, bueno, la computadora cuántica hablaste vos. Yo conozco a alguna gente que trabaja en computación cuántica en la Universidad de la República en particular, concretamente. Pero están trabajando en un problema, no te van a decir, bueno, quiero hacer un proyecto para hacer la computadora cuántica. No te lo van a decir, no te van a pedir ese recurso, no precisás ese recurso. Estamos hablando de algo de otra escala. Hay momentos en que tenemos lugares donde pegamos, ¿no? Pensemos, es casi la metáfora obligada del Uruguay, el fútbol. Ahora está complicado, pero Uruguay sigue sacando jugadores de fútbol buenos, que para el tamaño del país uno dice, bueno, pero ¿y qué es un gen uruguayo? No, es todos los padres y madres que se van los sábados o los domingos de mañana con el nene a jugar al baby fútbol, toda la inversión que hacemos como sociedad en esa actividad. Y hay algo que ahora sí te toco tu fibra, epigenético también, ¿no? Bueno, pero la epigenética... Pará. No, está bien. Si querés nos metemos después ahí. Dale, que después. Tiene que ver con cómo la idea y después No, la idea es... Está claro que no se puede invertir en todo. Y nadie está pidiendo eso. Lo que pasa es que uno genera, mismo dentro de la ciencia, tradiciones de trabajo y de estudio que se van generando en el país porque, bueno, yo qué sé, para nombrar el caso más popular que puede haber ahora, Rafael Radi trabaja en temas de radicales libres, ahora con mucha más visión y, digamos, más puntas, ¿no? Pero sí. Su trabajo del centro son los radicales libres. Eso nace en los años 50 en un contrato que hace la Facultad de Medicina de la UDELAR de un profesor norteamericano. Esa cosa que se genera, que florece porque hay un profesor uruguayo, se llama Eugenio Prodanov, que lo hace trabajar, es el lugar donde después va a recalar Radi cuando llega a la Facultad de Medicina. Entonces vos decís, ¿qué es lo que generó que haya un grupo muy potente en temas radicales libres? Bueno, es esa historia, porque todo tiene una historia. Claro, entonces la ciencia uruguaya tiene historia, y tiene historias, no se habla de, bueno, vamos a hacer una cosa que traiga de los pelos. Ojalá los científicos fueran reclamados por algún sector de la sociedad político o económico que dijera vamos a hacer una cosa distinta y generase una nueva tradición. Pero no se genera de un día para el otro, ni es que estamos pidiendo, ni es que nadie puede pretender que el Uruguay se dedique a todos los campos de la ciencia con toda la profundidad. No. Pero en todo caso, cuanto más científicos formados en por lo menos la comprensión del último nivel de innovación y desarrollo del acumulado científico en algún área, tengas en una sociedad, esa sociedad estará en condiciones de tomar mejores decisiones. Exacto. Pero de cualquier naturaleza. Exacto, pero vos tenés un virólogo que trabaja en un virus, pero de repente aparece otro virus, para ser bastante explícito, y puede trabajar. No tenés por qué tener un virólogo para cada virus que haya en el mundo. Porque eso es imposible. Claro, y lo mismo pasa con las innovaciones. Es imposible no para nosotros, para casi el 80% de los países del mundo, ¿no? Pero es imposible para China, porque no tiene la capacidad, porque hay cosas que son del futuro y se van generando, claro. Nosotros seremos el tamaño de un barrio de una ciudad chica de China. Pero bueno, en un barrio de una ciudad chica de China se pueden hacer cosas. Yo creo que ese es el punto de la cuestión. Es decir, tenemos que tener un sistema científico rico, de gente que esté trabajando bien. No va a cubrir todos porque no nos dan los números, no nos da la gente, como vos decís, de escala, ya no nos da. Aunque fuéramos un país de avanzada en su PBI, en lo que fuera, no nos va a dar los números, porque no te da un número en un país chico. No somos un país grande, pero sí tendríamos que hacer las cosas bien en el sentido de, vos pensás que en lo peor de la crisis del 2002, no sé cuánto era el PBI uruguayo, 13.000 millones de dólares por año. Sí, por ahí. Ahora tenemos cerca de 50.000, no sé cuánto está el tipo de cambio. Tenemos 4 veces la ciencia que teníamos antes. O sea, me parece que hay un tema de no, digamos, somos chicos, pero no hay que tener ese complejo de demasiado chicos. Claro. Que es autosustentable. Si entras en esa lógica de, no, nosotros no podemos hacer nada, ahí sí va seguro al 70% que mencionabas al principio. Es el camino, la vía al infierno esa. Esos son los dos componentes que yo quiero subrayar. Hay un componente que es el de que vos tenés que tener la masa crítica para estar en el mundo. Exacto. Del conocimiento, porque si no las decisiones que vas a tomar no van a estar en el mundo, ni van a medir la temperatura, las tendencias, ni van a ser capaces de adelantarse, anticiparse a los fenómenos para dar la respuesta comunitaria, por un lado. Pero por otro, hay otro componente más, que es un componente revolucionario muy profundo. En el actual estado
de la civilización, aquellas naciones cuyas élites tomen decisiones ideologizadas, es decir, en función de sus composiciones ideológicas, con las cuales, composiciones que quizás les ayudan a vivir. Son de Peñarol, vamos, son de Peñarol. Están liquidadas. Porque cada vez más las élites de los países más desarrollados no funcionan según lógicas de composición ideológica, aunque de vez en cuando aparece un Trump. No, funcionan con criterios científico-culturales. Y ese es un fenómeno que atraviesa la humanidad que es extremadamente revolucionario. Por eso ocurrió que la ciencia fue demandada cuando hubo una emergencia global, que nos mostró que somos la misma humanidad habitando el mismo espacio físico y por lo tanto con los mismos problemas, y que no lo vamos a resolver en formas competitivas vulgares para ver quién es, etcétera, ¿no? Aquel viejo dicho. Entonces, yo creo que la comprensión de esto, de la importancia también de la ciencia como incorporada a la política, a la capacidad de toma de decisiones, es necesario enfatizarla. Sin duda, vos podés mirar en el desarrollo científico del Uruguay como distintos momentos. Este es un momento predictadura que no es que no había ciencia, había ciencia muy ligada a las facultades profesionales y a los estamentos profesionales, con algunas excepciones como el Instituto Clemente Estable, que es una creación brillante de un ser humano brillante. De un ser humano brillante. Pero hay científicos, yo que sé, Caldeiro García Aus, Macera, yo que sé, científicos predictadura. Digamos que la dictadura, pasaron cosas en la dictadura que son interesantes, la historia las tiene que, pero es como un no momento, si querés, una especie de gente que subsistía lo que podía. Pero en la postdictadura hay un momento en donde hay una generación de ciencia que es de la gente o que estaba en la universidad callada o que viene de afuera, sobre todo, que hace un momento de generación de cosas en el país, ¿no? Tenés nuevas instituciones, claro, o sea, hubo un momento en que vos decís, bueno, ahí se crea la Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur, la CSIC en la universidad, el PDCIVA, todo ese momento fermental genera un montón de cosas. No te los puse en orden cronológico, el Pasteur termina en los 2000, pero no importa. Es toda esa iniciativa. Pero además una institucionalidad también, para fomentar esa institucionalidad, la creación de una comunidad. Exacto, pero nace en la comunidad, y ese es el segundo momento, nace en la comunidad. En el tercer momento, con los gobiernos del Frente Amplio, el gobierno dice, vamos a hacer una política científica, generemos la ANI, generemos esto. Yo tengo la esperanza que con este momento que tuvimos ahora con el GACH y eso, haya un momento en que la política, como bien decís, diga, bueno, tenemos que tomar en cuenta a los científicos, ahora no ya porque nos piden plata, sino porque tenemos que ponerlos. Imaginemos que en vez de solo atender la pandemia, atendamos problemas económicos. O que viene otra pandemia, porque... Otra pandemia, pero no seamos tan pesimistas, estamos tan cansados, pero pensemos, hay otros problemas, tenemos problemas de criminalidad, tenemos problemas de educación, tenemos problemas económicos de producción. ¿Por qué en vez de decir no, estamos en contra de la carne sintética, no hacemos un programa para ver si no tenemos que por lo menos tener nuestro propio boliche ahí? Porque si no nos va a pasar como con las textiles, ¿no? Nosotros somos la textil natural. Pero tenemos la mejor lana del mundo. La mejor lana del mundo, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está? No es la mejor lana del mundo. Entonces yo no sé si no tenemos que hacer, si los productores cárnicos no deberían decir, no, mejor vamos a buscar científicos para hacer, capaz que no hacemos nuestra carne. Yo no sé si ellos lo hacen, pero el Templo del Futuro lo va a hacer. Vamos a tener un programa sobre el futuro de la industria de la producción de alimentos, pero aquí hay un componente muy importante, ¿no? A ver, yo no sé si eso va a andar, porque una cosa es lo que te pones de ropa y otra cosa es lo que comes. Capaz que hay una barrera insalvable, cultural, que la humanidad va a decir, ni loco me como esto que hicieron en un bollón. Pero no sabemos, estamos apostando todos los boletos a que eso, o que vamos a ser los productores de la carne mejor natural para los más ricos del mundo. Pero también dijimos lo mismo para las textiles. Dijimos que además, íbamos a hacerla... Si querés te doy un dato respecto de eso. Yo hace un tiempo estuve en Rusia, donde tengo amigos y lazos afectivos y ancestrales, y comí carne rusa en el sur de Rusia, en establecimientos de última generación, y es muy rica y muy tierna. Y hace 30 años... tenían cero producción de carne. Y eso va a seguir ocurriendo en todas las esferas. Pero, disculpame. Dale, volvamos al trillo.
La computadora cuántica ahora está de moda, se puso de moda. ¿Por qué se puso de moda? Porque las computadoras digitales van a 100 km por hora. La computadora cuántica va a 3.000 km por hora. No te pregunto desde la perspectiva de un físico porque no sos físico, pero desde la perspectiva de las neurociencias, ¿qué implicancias tiene la computadora cuántica? Bueno, tiene muchas puntas la pregunta esa. A ver, uno puede agarrarlo por el lado de la ciencia natural. Si la computadora cuántica va a 3.000 km por hora, ¿no será que nosotros en el cerebro tenemos algo como una computadora cuántica? Esa es una discusión que viene ya desde hace un tiempo. Los físicos dicen seguramente. Sus argumentos a mí no me parecen muy convincentes, pero yo soy un atrevido. En el fondo, vos hablar con algún físico, podés hablar con Gambini. Física de partículas. Pero Gambini es más que eso. Gambini tiene una teoría de interpretación de la cuántica, la interpretación de Montevideo. Podés hablar con él y bueno, a mí sus argumentos no me convencen, pero ya te digo, yo soy un atrevido. No me convence porque me parece que la biología resuelve los problemas como puede. Y no sé si encontró las condiciones para tener algo como una computadora cuántica. Para. Yo no te entendí. Dale, perfecto. Vamos a... Ayúdame a entender. No, está bien. Lo que quiero decir es, cuando los biólogos analizan los problemas, lo que encuentran siempre, cómo resolvió la evolución los problemas, es que no es necesariamente la mejor solución. Es una solución que camina. Es algo que funciona. Asegura la reproducción de la especie primero y luego el perfeccionamiento de las condiciones de existencia. Exacto. Pero ese perfeccionamiento es relativo. Es relativo a los demás, es relativo al ambiente, es relativo a los materiales que tenía la evolución para trabajar. Y hasta los conflictos. No te va a poder meter alas a vos para que vueles. Sí. Porque tenés otra anatomía, entonces no va a poder. Va a encontrar la solución. No me queda claro a mí que las condiciones que se requieren para una computadora cuántica estén dadas en el cerebro. Y no las hemos encontrado. O sea, cuando los neurobiólogos van a buscar cómo pensamos, no parece ser que estemos utilizando las estrategias cuánticas. Es decir, un segundo. Estoy tratando de ayudarme a mí mismo y de ayudar a los telespectadores a comprender. Es decir, que el funcionamiento del cerebro esencialmente está condicionado por procesos nerviosos, empatía, antipatía, etcétera, para ser muy simplista, pero claro. Y la computadora cuántica incorpora el azar, es decir, incorpora fenómenos que se dan en las partículas más chiquitititas que necesariamente no le podemos aplicar el concepto causa-efecto. A ver, ojo, estoy tratando... No, estás entrando en un terreno... Es un poeta tratando de explicar un fenómeno complejo. Pero yo no sé si yo lo puedo explicar. O sea, es un berenjenal la interpretación de la cuántica y qué es lo que pasa. Lo único que yo digo es que el nivel en que nosotros en la neurobiología describimos los procesos es el nivel de las células, de las neuronas, de lo que hacen las neuronas. Que claro, tienen adentro cosas tan hechas de partículas y en algún momento uno puede decir, bueno, pero ahí está la partícula cuántica. Ahora, por ejemplo, los físicos buscan la libertad, el libre albedrío dentro de la cuántica. La razón por qué existe la posibilidad de que el ser humano elija entre opciones y que la naturaleza a veces elija entre opciones. Claro, pero entonces, ¿es el azar la solución a la libertad? No estoy seguro. Porque si yo quiero levantarme e irme, espero que mi cerebro me responda. No que tire una moneda y diga, no, vamos a quedar un rato más. Entonces, esto es muy simplista como lo estoy diciendo. Sí, pero hay determinaciones biológicas, ¿es lo que estás diciendo vos? Y claro, y que vos sos la biología. Entonces, cuando yo hablo de mí, yo estoy hablando de la mente neuronas. Humana es la biología y la naturaleza. Exacto. Entonces, en esa mente humana no parece tener un papel relevante. A ver, cuando yo miro la luz, evidentemente en mi ojo hay absorción de fotones, que esos son fenómenos cuánticos. ¿Está bien? Pero son fenómenos cuánticos que nos dan una señal que después procesa nuestro cerebro. Y esa señal que procesa nuestro cerebro sigue más o menos reglas neurobiológicas que no son
cuánticas en ese sentido. No, claro. Ahora, esto ponerlo entre comillas porque mañana aparece un fenómeno experimental y tenemos que tirar todos los libros a la basura. Pero los libros de la neurobiología... Exactamente probable que ocurra, dicho sea de paso. Todos los libros en algún momento se van a tirar a la basura, si querés, por ponerlo de una casi manera. todos, Digamos, sí. o no tirarlos o ponerlos en un estante, eso es una discusión interesante. La mecánica de Newton, la física de Newton, que nos enseñan en el liceo. Sí, nos enseñó a empezar a comprender al mundo. Pero no solo eso, la seguís usando. Ningún ingeniero va a hacerte un puente con las ecuaciones de Schrödinger de la mecánica cuántica. No. Entonces hay cosas que vamos a seguir usando. Yo no creo que tiremos todos los libros. Por eso la dialéctica entre el conocimiento de las leyes generales de la naturaleza y la posibilidad de que dentro de esas leyes generales existan disrupciones azarosas, llamémosle por ahora, comillas, es una dialéctica justamente. Hay fenómenos que se dan de una manera, fenómenos de otra. Tenemos que comprenderlos los dos. Y lo que la computadora cuántica posibilita, si se desarrolla, es que nos acerquemos a la comprensión de ese fenómeno. Eso me parece a mí... La computadora cuántica, además, tiene el otro costado, que es, vamos a poder hacer cálculos que no podemos hacer. O sea, a ver, ahí el mundo de la computación es un mundo muy interesante en sí mismo, que deberíamos... No es solo tocar la computadora, ¿no? No. El punto de vista teórico de la computación, que tiene mucho que ver con la biología. Sí, la cibernética y las neurociencias cada vez están en un diálogo más profundo, naturalmente. Totalmente, pero hasta el nacimiento es así. Turing estaba tratando de emular un proceso humano, que es demostrar teoremas. Los neurobiólogos, cuando vieron lo que hizo Turing, dijeron, no, pero capaz que esto es cómo funciona el cerebro. O sea, hay una historia común. Ahora, la computación cuántica, ¿qué nos va a permitir hacer? Y bueno, por ejemplo, capaz que no pasamos los límites que pone Turing, pero podemos hacer cosas mucho más rápido. Por ejemplo, desencriptar los números de la tarjeta de crédito. Vamos a tener que tirar todo nuestro sistema de seguridad, capaz que no funcionan. Y quizás muchos símbolos... prever, ¿no? Yo supongo que va a ser muy importante en la capacidad de anticipar fenómenos, porque va a poder experimentar en un segundo millones de alternativas posibles, ¿no? A eso iba. Vos tenés... ¿Cómo simulás el clima, por ejemplo? Bueno, el clima podrías hacer muchas simulaciones empezando de ahora y bueno, y no sabes si va a andar bien, ahí tenés el caos, tenés otros fenómenos que no meternos ahora, pero capaz que podés probar mucho más y tener mucho más poder de cómputo, te da una posibilidad de predecir más importante. También te da la posibilidad de predecir lo que va a hacer una persona. Incluso si el cerebro no es una máquina cuántica como esa, si yo te miro capaz que una imagenología... No te digo la que existe ahora, pero eso se va refinando siempre. Quizás la computación cuántica pueda desencriptar lo que estás pensando en algún sentido. Anticipar alguna de las opciones que estás manejando en el proceso de tu toma de decisiones. Dicho sea de paso, y aquí porque la televisión es tirana, vamos a la última pregunta. Dicho sea de paso, eso tiene que ver con una palabrita que yo dije y como toqué tu ciencia, que yo hablé de epigenética. Hasta hace 50, 60 años hablábamos de evolución genética. Nunca llegábamos a comprender cómo también se transfieren acumulados culturales, para decirlo de alguna manera. Y en los últimos años se ha demostrado con bastante evidencia empírica que también hay una transferencia cultural, epigenética. A ver, ¿está bien lo que acabo de decir? Sí, depende hasta cómo... Es decir, sí, pero que es incompleto. Quiero decir, la transmisión cultural, en la visión clásica preepigenética, existía también, ¿no? O sea, está claro que nosotros pero por la tradición, solo por la tradición. Claro, pero yo te puedo decir algo, vos aprendés, lo guardás en tu cerebro, lo escribís en un libro. Ahora, la epigenética... Cambia un poco eso, pero no sé si cambia en lo cuantitativo, no sé, en el sentido de, no sé si lo que vos le enseñás a tu hijo, lo más importante no es lo que le enseñas a tu hijo cuando estás viviendo con tu hijo, no lo que pasa a través de tus... 500 años antes. Claro, o sea, la evolución moldea nuestro genotipo, pero ese genotipo tiene incluida la posibilidad de tener marcas, que son las marcas epigenéticas. Entonces, por ejemplo, los experimentos que vos mencionás, la evidencia, tiene que ver con vida en condiciones de estrés, que de alguna manera, uno diría, bueno, en la visión clásica, lo único que se transmite son los genes, no importa, yo qué sé, tu hijo empieza de cero,
más allá de que lo que pueda tener en la vía intrauterina. La evidencia muestra que no, que hay algunas cosas que vienen ya como premarcadas. Es como si el cuerpo le dijera al cuerpo de la madre, le dijera, bueno, mirá que vas a vivir en un mundo complicado. Entonces ya vení medio preestresado. Y eso es medio terrible en algún sentido. Ahora, es ese tipo de cosas las que están... No parece estar claro que podamos pasarte, yo qué sé, vos te estudiás no sé, te lees la Ilíada y tu hijo ya sabe un poco más de la Ilíada. Eso creo que no. Eso todavía no lo podemos... Eso no. Pasa? Eso más bien todo lo contrario. Pero hay un acumulado espiritual, intelectual. Yo soy poeta, usted me disculpa, caballero. No se disculpe. Y además no está nada de mal que hablemos un poco poeta y científico. Eso no implica que no haya un acumulado de determinadas comunidades cuando, y acá vamos a lo social, cuando en esa comunidad los niños entre 0 y 3 años se alimentan correctamente, es decir, tienen un desarrollo neurológico correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Primero, 0 y 3 años no es un límite de hierro. No, por supuesto. Nadie queda... Es cierto, está el famoso caso de los orfanatorios en Rumania, de que lo importante ahí era la comida y todo eso, pero sobre todo el apego. El amor, el afecto o el golpe. Una demostración de afecto, el agarrarlo, de acariciarlo, eso era importante, sin duda. Pero ojo con la irreversibilidad, porque eso también lleva, bueno, por supuesto. El Botija ya 5 años, no tiene arreglo. Vamos al darwinismo social, descartado. No. Pero además es claro que la plasticidad del cerebro es un poco más rica que eso. Hay que encontrarle la vuelta, no es obvio. Vos agarrás a un niño que estuvo sus primeros años de vida sin afecto o malnutrido y le va a tener difícil, pero capaz que hay cosas que podemos hacer. Cierro, eso es un paréntesis. Dale. Ahora, la epigenética lo que nos da es como, bueno, esa posibilidad de darnos información de contexto, de pasarlo de otra manera. Pero la epigenética depende de mecanismos que ya están. O sea, depende de que haya alguien que diga, imagínate, vos para saberte la Ilíada, ¿sí? O para acordarte de un verso que te gustó, o de tener algo... capacidad de memoria. Exacto, pero eso está en tu cerebro. Está en tu cerebro por en supuesto, miles o cientos de miles de sinapsis, o millones, yo qué sé, los números ahora. Pero no es fácil que vos eso lo pases a tus gónadas, a tus espermatozoides y le digas, mira, voy a aprender esto porque... Lleva la Ilíada. Pero además porque lo que viene en nuestros genes no es un plano de una persona. No dice, la neurona 28 tiene que estar así. Es más una receta de cocina, cómo se cocina un humano que un plano. Entonces, vos no podés decir, acá tiene que haber una escalera. Vos podés decir, prendeme esto, o dale un poco más de calor, o poner un poco más de azúcar y más de sal. Y en ese tipo de cosas que se juega la epigenética. Por eso te digo lo del estrés. Está vinculado que, bueno, mirá, los genes vinculados al estrés están de alguna manera trastocados por la epigenética. Entonces, es como que hay un mensaje pasado ahí. O quizás de abundancia, o quizás de cómo fue la nutrición. De ese tipo de cosas hay evidencias. ¿Tú te das cuenta la enorme importancia para las decisiones políticas que la comprensión por una masa crítica lo más numerosa posible de una sociedad tenga esto? Porque lo que está en juego al final, y te agradezco mucho que hayas estado en el Templo del Futuro, es la comprensión de por qué el humanismo es la única solución a los actuales problemas de la especie humana. Porque hemos ido evolucionando, nuestro cerebro ha ido evolucionando, con diferencias, con experiencias por razones medioambientales, económicas, estructurales diferentes, pero estamos ahora en el mismo punto, en el mismo espacio natural que se llama Tierra, con los mismos problemas. Y solo haciendo un gran esfuerzo por comprender los fenómenos científicos y sus avances de los últimos años, y los que vendrán, que serán todavía más acentuados porque hay más cabezas pensando, es decir, hay 500 millones de chinos que comen y estudian ahora y que no lo hacían, es un problema a escala, es decir, vamos a encontrar soluciones, vamos a encontrar vacunas más rápido que antes, que había un loco pobre ahí, solo, solitario. Ya las encontramos. Ya lo sé, claro, lógicamente, por eso pongo el ejemplo. Y los negacionistas dicen, no, ¿cómo 6 meses? No. 6 meses porque antes había un grupito escogido y selecto de personas trabajando en la producción de vacunas y ahora tenemos millones y millones de científicos trabajando con las mismas tecnologías online. Eso es ciencia. Entonces,
soy un atrevido, pero quería aprovechar que tú estabas acá, agradecerte que lo hicieras, para hacer un elogio de la ciencia, que es lo mismo que hacer un elogio del humanismo. Nos vemos pronto, amigos.